Bueno, entonces acá tenemos una figura ahí, la que se muestra, está acá, que básicamente lo que tiene es una fuerza aplicada así hacia la derecha y lo que tenemos según el simbolito acá, que acá indica, este es básicamente a nivel de simbología que como muchos tienen que manejar, que es, se indica acá el lado al que está aplicado la soldadura, que sería este, y por el tipo de soldadura, acá lo que se dice es que está, o sea, por este símbolo lo que sabemos es que tenemos soldadura de este lado y de este lado. O sea, tenemos una horizontal arriba y una horizontal del otro lado de la pieza, digamos. Eh, que eso lo que hace es unir. Enrique, Sí, una consultita. sí. La pieza rosada, la que está como metida en la parte blanca, ¿está realmente metida en la parte blanca o está tocando la superficie y se representa de esa manera? Está sobre la parte blanca. Por eso el rosado acá queda por arriba de la parte blanca. La parte blanca es como, imagínate una columna, y entonces esto lo que se hace se la pone sobre la columna. Por eso la Ah, línea entendí. punteada acá. Eso rosado es una chapita, por Exacto, decirlo de es una como manera. una chapa con un espesor H, que no se ve en esta figura porque entra en la figura el espesor. Bien, bien, Ah, bien, bien. perfecto. Bien, entonces acá dice la figura muestra una barra de acero horizontal de espesor H, cargada en tensión, dice estática, o sea, la carga es estática, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver fatiga el viernes. Y dice soldada a este soporte vertical, que es justamente la parte, la columna blanca, esta de la que hablábamos. Después dice que encontremos la carga F que va a causar un determinado esfuerzo permisible. O sea, acá nos dan el esfuerzo permitido, ya nos lo dan, porque esa parte todavía no nos vamos a meter, vamos a ir por partes, de más simple a más difícil. Y bueno, nos dicen que este es el esfuerzo permitido en la garganta justamente de la soldadura. Acá es importante notar eso que decíamos, esto que está por acá. Entonces acá recuerden que según en la imagen que tenemos acá, tenemos soldadura acá arriba y acá abajo. ¿Ah? Si eso lo viéramos de costado, o sea, si eso lo viéramos desde este lado de acá, disculpen un poco por el ruido de los perros, si esto lo viéramos desde el lado de acá, nosotros lo que vamos a ver es el piso ese que tenemos, que es la columna blanca, después la chapa, así, y vamos a ver los dos cordones, así, uno acá y otro acá. La fuerza entra en la página. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Me van siguiendo? sí, sí. Sí, sí, se entiende. Está perfecto. Entonces la estamos viendo de donde indica la flecha y tal, y se ve así. Entonces ustedes se fijan en ese triángulo, justamente las áreas que vamos a usar van a ser entonces áreas que están en estos dos lados. Esta de acá, que desapareció, bien, y esta. Y esa. Entonces tenemos B, que el área que vamos a usar en cada una de las soldaduras, recuerden que era la longitud de la soldadura por la altura de la garganta. La altura de la garganta es, en estos triángulos, como ya habíamos visto, es esta distancia. Entonces, dijimos que el espesor de esta chapa de acá arriba dice la letra vale H, o sea que esto vale H y esto vale H. Y entonces esto de acá es lo que vale 0,707 famoso o 1 sobre raíz de 2H. ¿Ah? Esto es lo que aparece en todos lados. Justamente porque se está Una considerando pregunta. este triangulito que dibujamos acá. Sí, ¿Aparece ahí el H en la soldadura porque coincide también justo que el espesor de la chapa es el mismo que el tamaño, digamos, de la sí, soldadura? coincide, ¿Puede ser? pero no solo por eso, sino porque además la soldadura lo especifica acá. Te Ah, no, dice pero que es por H, eso, el lado. especificada ahí, digamos, ese H coincide con el otro, por eso está H ahí. Si no, podría ser diferente el valor ese. No sé si me Sí, explico. sí, el espesor de la chapa podría ser otro. O sea, podría ser Claro, más grande que H, digamos.
Ahí va. Entonces, pero el H igual se mantendría no más ahí chico. especificado en la soldadura. Sí, sí. La letra O sea dice que, acá que bueno, que de espesor H. está perfecto. Perfecto. Bien, entonces usando eso tenemos el área de los rectángulos. Esto de un rectángulo es B por el espesor, que el espesor es justamente la garganta, que es 0,707H. Entonces 0,07H por B es el área de uno de esos rectangulitos. Una consulta que no estoy entendiendo. No se escucha bien la consulta. Perdón, ¿ahora me escuchás? Sí, Bien. Viste que en el dibujito que nos estaba mostrando recién, la diagonal esa que vos medís, que me decís 0,707H, ¿la medís a la mitad? ¿Cómo es la norma? Porque, o es sea, ¿siempre perpendicular tiene que ser acá. simétrico de los lados el cordón de soldadura? Me refiero Es a la si tenés que mínima medir. distancia entre este punto, es la mínima distancia entre este punto y la línea esta, que tiene que ser La, la perpendicular, ¿no? ahí va, ta. O sea, Porque la vos mínima buscás distancia la de un mínima rectángulo. área. Ahí va. O sea que si la soldadura no fuera simétrica, igual busco el punto donde es perpendicular. En general la vamos a ver simétrica. Está bueno. Bien. Así que está. Sí, en teoría sí. Si no fuera, tendrías puede que ser buscar que ahí. si no Es la mínima. es el triángulo isósceles más grande que puedas meter en el cordón y la altura es ese 7,07H. Puede ser. Normalmente la altura mínima, o sea, la distancia mínima entre un punto y una recta es la perpendicular. Entonces, está, uso eso. Ahí Pero va. puede ser, sí, que puedas Sí. demostrar eso. Sí. O sea, acá quedan isósceles. Porque está. Quedan rectángulos también, porque son simétricos. Si no fuera simétrico, si no fuera HH, entonces ahí creo que no se cumple eso de que sean isósceles. Pero está, si consideran la distancia del punto a la recta mínima, entonces es la perpendicular y ta. Y como los dos lados son iguales, tenemos todas esas facilidades, entonces nos aparece un factor de raíz de 2 que es la diagonal de un cuadrado de h por h, es la mitad de la diagonal. Y es 0,707h. Bien, ¿alguna pregunta más? No, quedó claro. Bueno, seguimos entonces. 0,707h por b, ese es el área mínima de uno de estos dos rectángulos que tenemos acá. Eh, entonces, dos veces eso nos da el área total que vamos a usar para el cálculo, entre la cual se va a dividir toda esta fuerza F que tenemos acá. Entonces, bueno, esto es el área. Entonces el área por el tau nos da la fuerza. Acá nos dan el tau permisible. Entonces, con eso ya sacamos la fuerza y sustituyendo ahí los valores que nos dan B, nos dan D, nos dan H y nos dan el tau permisible. Entonces sacamos F acá, que da 49,5. Bien, este problema, esta primera parte es básicamente para mostrar eso de cómo funciona el área mínima y justamente la garganta, que es esa distancia mínima en el triángulo. El cateto vendría a ser H, que lo que nos da es el área máxima que podríamos tener, el área más grande. Nosotros usamos la más chica para ser conservadores. Acá si hubiese tenido también, donde está ¿viste dónde está el D? Si hubiese tenido un cordón de soldadura ahí también. ¿Lo sumás igual o por estar en otra dirección no? Lo sumás, sí, porque te contribuye al área. O sea, vos te estás diciendo si tuviéramos uno así. Claro. Ahí sí lo tenés que sumar también. En realidad vamos a Ah, ver un ejercicio siguiente a este que tenemos más cordones así. Entonces van a ver que se suma. bien, gracias. Y cuando es un patrón normal, o sea, si nosotros no supiéramos, si no tuviéramos tablas ni nada, si lo agregamos así como calculamos este de acá. La verdad es que esta parte 20707HB se puede sacar de tablas también. Entonces acá lo pensamos para ver, bueno, de dónde es que se saca y qué significa. Ahora, más adelante vamos a empezar a sacar de tablas las cosas, cuando se compliquen. Qué tabla es esa de la que sacaste el B? Te muestro en el ejercicio siguiente que vamos a recurrir a ello. ¿Dale? Bueno, Impecable. Bueno, entonces tenemos la parte 2 que dice, ahora, ¿qué pasa? Acá nos daban el tau permitido.
Entonces acuérdense que en realidad, si a nosotros nos dan el material del electrodo, que es lo que tenemos acá, entonces podemos, con los primeros dos números, sabemos que, bueno, 70 KSI es la resistencia última del metal del electrodo, porque es un electrodo de 7010. Entonces dice, para el metal del electrodo indicado, cuál es la carga que se permite en la soldadura. Entonces acá lo que nos dicen es que usemos básicamente la fórmula del ejercicio anterior, pero que ahora estimemos el tau ese, que no nos lo dan en la letra. Entonces el tau, recuerden, y ahora sí, vamos a empezar a recurrir a las tablas. El tau permisible, en este caso, se calcula como 0.3 SUT. Eso recuerden que salía de una tabla que era esta, que recién la vimos, están en las diapositivas, es esta de acá. Entonces, esta tabla les dice esfuerzos permitidos por el código S para el metal de la soldadura. Entonces, acuérdense que la última línea, la quinta línea, dice shear, que es corte, y dice fillet, ahí, el tipo de soldadura. Entonces, ahí básicamente les da, o sea que tienen que copiar de ahí la formulita, que es el estrés permitido, es 0.30 del S último de tracción. Estos son esfuerzos en la soldadura. La nota que abajo, que dice, que tiene la estrellita que Oliver mencionó, que dice, es para el metal base. O sea que lo vamos a usar después cuando metamos en la ecuación los materiales de las partes que estamos uniendo. Ahora estamos viendo simplemente el cordón de soldadura, la parte que queda con el material del electrodo, que está depositado en el electrodo. Entonces ahí tomamos las propiedades del electrodo, que como es 7010 es 70 KSI, la SUT, y usamos esta última referencia acá, que dice que bueno, el estrés permitido es 0.30 del SUT. Entonces copio esta fórmula y vuelvo al ejercicio. Entonces ven acá que es 0.3 SUT, sale de la tabla esa. Entonces, SUT, acá estamos trabajando en unidades métricas, así que tal 70 KSI lo convertí a megapascales, 482, que en realidad la tabla que está arriba de esa en el libro, o sea, si ven acá, les dice las propiedades mínimas del metal de soldadura según el electrodo. Entonces, teníamos un electrodo E70XX, o sea, no importa el XX, para determinar estas propiedades, y ven que acá les dice Tensile Strength, que es el SU, la resistencia de la tracción es de 70 KSI o 482 megapascales. Dependiendo de qué sistema estén, agarran este número y usan en las unidades que les convenga. Entonces, Una volvemos. pregunta. Sí, De la tabla 9.4 es creo la que estamos usando. Viste que en el asterisco te decía para el material base, ¿no? sí. Pero no estamos usando ese SUT para el material de aporte, o sea, para el electrodo sería. Pasa que el base en realidad es el de las partes a unir. Ah, bien. Ah, no es el Y material ahí, que si vas se a fijan, depositar, donde vas a depositar el. claro. Y si te fijas abajo donde dice tabla 9.4, dice para el metal de la soldadura, para weld metal, que dice. Entonces, la nota esa en realidad es que es para eso, para el metal base, no para el de la soldadura. Para el metal base se tienen que cumplir las dos, básicamente. La de 0.30 SUT y la de 0.40 SI. Porque este código especifica que, o sea, todas estas reglas que valen para la soldadura valen también para el material base. Solo que en el último caso necesitan, además, el material base necesita cumplir que ese esfuerzo admisible no puede superar 0.40 SI. Eso lo vamos a ver igual ahora cuando metamos en la ecuación el material base también. Eso va a aparecer. O sea que el Ahí factor de vamos a comparar. seguridad, independientemente del diseño que hagamos, si tiene una soldadura, el mínimo nos va a quedar dado en la soldadura. ¿Cómo? Claro que por más que, no sé, diseñamos una viga que tiene ciertas características, si tiene, o sea, si tiene soldaduras, inevitablemente casi que el factor de seguridad está dado por la soldadura. Bueno, en realidad el material de los electrodos, y eso lo vamos a ver más ahora en el ejercicio que viene, tiene una resistencia que es más elevada que los metales que estás uniendo, en general. Entonces Claro, vamos a ver que a veces lo que nos determina la soldadura en realidad son los materiales
base de las partes Claro, base. pero veo ahí que el N, por ejemplo, no supera el 1.67. O sea, cumpliendo con la restricción de no pasar el 0.40, el valor máximo es 1.67. El de 0.40. El A de 0.40 no 0.40 tengo SI del metal base. Sí, el de 0.40, no te olvides acá para comparar, tendrías que comparar con el SIS que es 0,58 del SI. Eso lo hace el libro en algún lado, lo hace tipo por acá, acá. ¿Ven este N que dice acá? De 0,577 sobre 0,40. Ese N es el N que vos decís, que es 1.44. 1.44 es el que correspondería a ese último inciso, digamos. A la nota. El 0.40 SI. No, no estoy entendiendo. El N estrella no se relaciona directamente con el N. En el último caso, que es el que nosotros usamos, no. No, el último no, pero veo que está. Los Ah, otros sí. a los otros sí. Ahí va. Pero porque viste que son esfuerzos, viste que ahí te dice tipo de carga, te dice tensión, por ejemplo, entonces tensión es un sigma. Entonces lo comparás directamente con el 0,60 SIS. Y entonces si haces 1 dividido 0,60 te da 1,67. Ahí va, perfecto. Eso igual, si lo bichan acá, el libro explica cómo calcula esas cosas también, tipo en la página anterior. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre estas dos tablas y cómo las estamos usando? Lo importante es saber acá es que esos alguien quiere factores... entrar, ¿Eh? que hay alguien que quiere entrar ahí a la sala, ¿le puedes utilizar? Gonzalo, ¿estás por ahí? Estaba escribiendo algo, pero sí, ya está. Está perfecto. ¿Alguna otra duda de estas dos tablas? Lo que decía, lo importante es que ya al usar estos esfuerzos admisibles, estos permissible stresses, el N, el factor de seguridad ya está dado, ya está incluido en esas reglas. Esas reglas ya implican determinados factores de seguridad. O sea que no tenemos que además de eso agregarle un factor de seguridad. ¿Alguna duda de estas dos tablas? ¿Vamos bien? Bueno, volvemos entonces al ejercicio. Recuerden que, ¿en qué estamos? En que usamos la regla de la última línea de la tabla, la 9.4. Sustituimos el valor que sacamos de la tabla 9.3 para el electrodo E70XX, este es E7010, y nos dio un tau permisible. Entonces ahora estamos en la misma condición que el ejercicio anterior, solo que en vez de darnos el tau, lo calculamos, considerando solo el material de la soldadura por ahora, ¿no? Entonces acá, usando exactamente la misma fórmula, llegamos a que es 51,1 kN. Que no dista mucho del ejercicio anterior, o sea que nos dieron convenientemente un tau permisible que está bastante parecido. Acá, ¿qué nos dicen? Nos dicen, pasamos a la parte 3 ahora. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien, entonces ahora nos dicen que los materiales para los miembros que se están uniendo se especifican debajo, o sea, en la tabla que está acá abajo, esta de acá. Nos dice qué carga se permite, o sea, nos preguntan exactamente lo mismo. Si consideramos esto, que el metal de los miembros se incorpora en la soldadura. O sea que básicamente acá es donde entra que tenemos que elegir el más débil de los materiales de alguna manera, considerando que en su mayoría tienen las mismas reglas, o sea, este 0,13 CUT es para el electrodo y también va a aplicar para el metal base, solo que para el metal base acuérdense que también además tiene que verificar esto, 0,4 SI, que eso lo habíamos visto en la tabla. Bueno, esperen que borré ahí una cosa. Bien, y ya volvimos. Entonces, de acá, ¿qué pasa? Hay unas tablas ¿Qué significa que son... Sí, Ahora voy a explicar eso. claro. Hay unas tablas, primero que nada nos dan el material para el soporte vertical, que es la columna que estábamos hablando, la blanca, y después la barra es lo rosado.
Entonces acá nos dan los dos materiales para cada cosa. Lo primero, esto 1018, el CD significa cold drawn, HR significa hot roll, que es uno es laminado en caliente, que es el HR, y estirado en frío viene a ser el CD. Acá lo importante es que hay una tabla en el Shigley que nos da las propiedades según el tipo de acero, y de esa tabla es la A20, que están los apéndices, y de ahí básicamente sacamos las propiedades. Hay una salvedad que hay que tomar en el caso de la soldadura, que es que no se olviden que la soldadura aporta calor localmente. Entonces, de alguna manera, todo lo que se gana por todo lo que se gana por el proceso de estirado en frío en resistencia se pierde localmente porque todas las tensiones residuales se relajan. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica para los cálculos? Es que las propiedades, esto acá, es que las propiedades de todos los que digan CD básicamente se va a considerar que se degradan a las de hot roll en la vecindad del cordón. O sea que, en este caso, como los dos son 10 aceros 1018, solo que uno era CD y el otro HR, lo que vamos a hacer, vamos a considerar que los dos son HR. Entonces las propiedades que vamos a sacar van a ser para el HR. Vieron que acá yo taché el CD y puse HR, justamente para representar eso, de que bueno, las propiedades que hay que tomar, si bien el del resto de la columna es todo CD y las propiedades son esas, ahí localmente, donde el cordón se une a la columna, ya no se puede considerar que se preserven esas propiedades mejoradas respecto al HR. Entonces usamos el hot roll nomás. De tablas, sacamos de la A20, esa famosa Shigley, sacamos que el SU vale 400 y el SI vale 220 megapascales. Entonces, bien, en teoría, ya sacamos el tau admisible para el electrodo, el material del electrodo. Ahora resulta que tenemos tanto en la barra como en el soporte vertical el mismo material. Entonces, en realidad, considerar cualquiera de ellos es indistinto porque es el mismo material. Si fueran dos diferentes, tendríamos que considerar los dos diferentes. O sea que tendríamos que hacer dos veces lo que voy a hacer ahora. Sí. Pero los dos materiales no es que se ven afectados por el calor. O sea, tanto la barra como el soporte vertical. Sí, pero uno en su proceso de producción ya se hace con calor. Ah, entonces asumís que no se ve afectado por el son calor. Equivalentes. Exacto. No. Exacto. Que es el laminado caliente. Claro. Bien. Entonces, siguiendo, recuérdense que había dos reglas. Acá en teoría, en esta regla que yo señalé acá, en esta de acá, recuérdense que en realidad son dos que tendríamos que prever. Una es la que ya usamos antes para el electrodo, que también aplica para esto, que es la de 0,3 SUT. La de 0,3 SUT, lo que pasa es que 0,3 y 0,4 no son tan diferentes, y si se fijan, el SU es mucho más grande que el SI, o sea que acá lo que va a limitar es el 0,4 SI. Si tienen una duda de cuál de las dos reglas les va a gobernar este tau permisible, en realidad tienen que calcular los dos, 0,3 por 400 y 0,4 por 220, y ver cuál les da menos. Y usar el que les dé menor. Las dos reglas se tienen que respetar en el caso del metal base. Para el electrodo solo se tiene que respetar la de 0,3 SUT. Entonces, bien, hallamos ahí el tau permisible y estamos en las mismas condiciones que en el ejercicio anterior de simplemente sustituirlo en la ecuación con el área y el tau. Y acá nos da, si se fijan, una fuerza permitida relativamente menor, 31,1. Respecto a 51, que nos permitía el material del electrodo, y eso respecto a 51. Entonces acá, si se fijan, lo que en realidad está mandando es ese material base que se mete, asumimos que se mete en la soldadura. Acá es otra salvedad más, porque Shigley lo hace en algunos ejercicios, esto no lo pide en su problema, pero lo hace en algunos ejercicios de muestra, que es que, ¿cuál es la carga máxima que se puede aplicar en la barra? En realidad no nos olvidemos que la barra misma está sometida a tracción, y esto lo hago para mostrarles que en realidad no da un esfuerzo tan diferente en este caso. La barra está sometida a tracción, entonces si en realidad dividimos la fuerza por el área de la sección de esa barra, que viene a estar dada por D por H,
nos va a dar otra fuerza. Eso se los muestro además porque la regla que se usa en ese caso es uno de los únicos casos que es distinta. Que es, si se fijan, la ecuación pasa a ser esta, que es que el sigma permisible, salga de donde salga, va a estar dado por la fuerza permisible dividido HD, que es la sección de esa barra. Ahora, el sigma permisible, ¿de dónde sale en el caso de que de que la barra está soldada ahí? Bueno, en realidad sale de acá, de esta misma tabla del renglero 1, que dice tensión. Entonces ahí le dice que el estrés permisible es de 0,60 por SI. Entonces la regla en ese caso es 0,60 SI. Y se compara con el sigma de la barra. Y entonces si se fijan haciendo las cuentas, este es el 0,6 SI. Entonces si se fijan haciendo las cuentas, es da que la fuerza permitida esa da 33 kilonewtons, que no es tanto más que la 31 que teníamos acá. Pero Que es esto menos. es, Sí, sí. Este método es diferente porque acá usamos sigma, ¿no? ¿Verdad? no es diferente en realidad. Es simplemente lo que estás hablando son cosas diferentes. O sea, son los esfuerzos en lados diferentes. Si vamos acá a la imagen, todo lo que hicimos fue en la soldadura, fue en estos dos cordones azules que están acá. Ahora yo básicamente lo que estoy haciendo es, estoy cortando esta barra acá y me estoy fijando el área de esa barra, o sea, el área de la sección de la barra, porque esta barra tiene una profundidad. Está bien, pero ahí usás la tabla de soldadura igual, usaste de hacer un 6 y 6. ¿Por qué usaste esa tabla? Sí, ahí usé la tabla esa, porque en realidad el sigma S uniforme estaría en toda la sección, pero esa sección acá en la soldadura queda ahí en el borde de la soldadura. Entonces en realidad los valores de esa tabla son aplicables para eso. Que usamos el que Está dice bien. tensión. Entonces, Es el eso único hay que caso usarlo. Ya. en el que realmente no se usa la línea 5. En general se usa la quinta línea de esta tabla para todo y tal. Salvo que pidan, bueno, verificar que la barra de tracción, está por debajo de los esfuerzos admisibles. Pero generalmente la barra de General- tracción no tiene problema, ¿no? O sea, en este caso porque es muy finita, pero en el común de los casos soldás algo que es bastante más esbelto no es la palabra, bueno, mucho más grueso que lo que te permite la soldadura cortante. Bueno, depende de qué tan largo sea el cordón de soldadura, por ejemplo, en este caso, ¿no? Porque eso, o sea, a priori no te puedo decir. En este problema dio bastante similar. O sea que no podría Igual no generalizar así. entiendo por qué terminás usando, o sea, porque ahí no hay ningún cordón de soldadura, por qué terminás usando un factor de corrección, Eh, siendo que lo único que me diste fue la resistencia de la barra normalmente, o sea. Porque acá, en realidad, o sea, no es una sección de por acá. Una sección de por acá yo estaría de acuerdo. Si vos querés evaluar una sección de por ahí, es la barra normal. Pero en realidad una sección de por acá, o sea, en el límite, está en zona de soldadura. O sea, los puntos que vos vas a tener arriba y abajo van a estar en la soldadura. O sea, acá y acá. Y el O esfuerzo sea, se supone que sería se una distribuye. distribución de la carga, como quien dice. O sea, eso ¿Cómo? corrige. Lo que haría ese factor es como distribuir la carga, no sé No, es cómo. simplemente una regla que da el código para eso. Y está. O sea, te dice qué factor de seguridad usar, de alguna manera. Está bueno, pero digo, cuando hicieron la norma, supongo que eso iba con cómo se distribuye la carga en ese momento. O sea, no, supongo que esto se hizo por ensayo, ¿no? Por eso hay una norma, ¿no? Sí, sí, sí. Por ensayos. Perdón, Nicolás, ¿qué variables son las que usaste ahí para ese último cálculo? Usás P y D. H no lo usás. Usé D y H. D y H. La B no la usás. O sea, el Sí. largo del cordón no te importó. No, porque yo lo que estoy haciendo es la sección de esta barra rosada. Es el O área, sea, si el yo área de la corto la sección. barra, veo un rectángulo. Así. Ese rectángulo tiene espesor H, porque la letra dice que la barra esta tiene espesor H y la altura es D, porque está es D.
del dibujito. Ah, o sea, es un cálculo puro de esfuerzo sobre la barra, De directo. corregido por ese factor que te aparece en la tabla nomás. Pero no me quedó muy Claro, claro por qué casi porque nunca lo tengo que usas. usar la tabla porque está ahí en la vecindad de la soldadura, está pegado a la soldadura, entonces tengo que usarlo de la tabla. Pues si tuviera, o sea, lo que está en la vecindad de la soldadura, ¿qué es el esfuerzo, la fuerza que le estás dando? O no me está quedando muy claro eso, cuál es la razón en sí para usarlo y por qué en otros casos no. Bueno, que estás al lado de la soldadura, ¿no? O O sea, sea, acá que estás el al lado largo de de la la, barra no es tanto, o sea, no es tan larga. acá estás al lado de la soldadura. Si vos cortás ahí, es una cosa. Si vos cortás acá, en realidad lo mismo, pero no Ah, sabés, o estás sea, evaluando el lugar más crítico, por decirlo así. sí, en el que está en la soldadura. O sea, vos podrías evaluarlo acá después, pero ahí vas a tener que definir qué factor de seguridad querés usar. O sea, y pues, si vos tuvieras una chapa que cubre toda la barra esa y queda soldada completa, entonces en toda la barra vos tendrías el factor, por decirlo así. ¿Me ¿Cómo, explico lo perdón? que? Imagínate que el cordón, o sea, la chapa fuera más larga, ¿no? También la base, perdón, la chapa, no la base, el metal base ese que no la barra en sí. Y Sí, toda la barra estuviera soldada. O sea, el largo del cordón es igual que el largo de la barra. Vos en ese caso tenés en todo momento el factor S. sí, sí, entiendo lo que querés intentar decir. Sí, sí, tenés el factor ese. O O sea, que sea, ese en factor todo caso que suponete. tengas una soldadura, Sí, vas a tener que usar ese factor en algún momento porque si te piden que evalúes que la barra esté bien, digamos. claro. A Porque todo directo. el resto es para la soldadura, nomás. O sea, Claro. no se plantea que va a fallar la barra. Sí, sí, sí. O sea, lo que Este estás último evaluando, es, o sea, bueno, en realidad, el factor es porque se debilita la barra, por decirlo así. el factor es porque es un factor que te sugiere el código para diseñar la barra, no es porque se debilite la barra. Que se debilite ya está incluido en que las propiedades cambian del material, en esto, Claro. en realidad. Es simplemente el código te dice, en este caso usa este factor de seguridad. Es como que te digan el factor de seguridad en la letra, en vez de en la letra, te lo dan en una tabla. Ah, Una bien. consulta, pero digo, perdón, lo que Sí. dimos, por el método que dimos, supuestamente va a fallar aplicando el tau, despreciando los sigma, ¿no? Entonces, en teoría, siempre el tau S tendría que ser mayor al sigma. Sí, pero acá no estamos calculando sigmas en el cordón de la soldadura. No, pero es como la sección del cordón de la soldadura, ¿no? O No sea, a lo no, largo del cordón, pero no, la sección del cordón. acá es que una cosa es diseñarme la soldadura. Eso es una cosa. Y otra cosa es que te digan, bueno, está, pero en realidad esta barra, ¿le puedo aplicar esa fuerza o no? No es la soldadura lo único que aparece en consideración. Esta última parte era para mostrar eso. Que si ustedes están diseñando como que la plancha y la plancha va soldada, y pues tal, la soldadura tiene que aguantar, pero la plancha también. Oye, confunde que el H es el mismo para el cordón de soldadura que para la barra. O sea, en la fórmula última, si tuvieras Capaz, pero un H mayúscula que fuera el de la barra, pondrías el H mayúscula ahí, ¿no? No el H minúscula. sí, o sea, esto último, este HD es tipo el área de la sección de la barra. O sea, esto no es nada de soldadura, digamos. El H coincide porque el espesor de la plancha es el mismo que el cateto de la soldadura. Es como que analizar cosas diferentes, Ah, ¿no? O eso sea, está bien. H por D es Son la sección cosas de la barra. diferentes, en uno les hace el cordón de la claro, soldadura y en otro la barra cerca de la soldadura porque es la zona más crítica. Pero básicamente claro, estás analizando la barra, la tracción, el exacto, comportamiento, digamos, de la barra de tracción. exacto. Conceptualmente son cosas diferentes. En general vamos a calcular la soldadura. Pero esto era para mostrar que no es lo único si tenemos que diseñar algo. Y van a haber Ah, ejemplos en el Shigley resueltos en donde en realidad cuando se pregunta, ¿qué fuerza puedo aplicar a esta unión soldada? Evalúan los esfuerzos esos en las barras que están a tracción. Bien. Una consulta. Sí, La resistencia a la fluencia que utilizaste para calcular el sigma, para comparar el sigma, ¿fue el del material de la barra. laminado en caliente o el estirado en frío? Porque en realidad, Caliente. y si la barra está estirada en frío, o sea, toda esa área
la propiedad más adecuada no sería la de estirada en frío para comparar. En realidad, en esta parte no. Porque eso capaz que en el centro sí, pero vos necesitas asegurarte que el sigma S no exceda en ningún punto, ¿no? Y estos puntos acá van a haber sido calentados por el proceso de soldadura. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, proseguimos. ¿Seguimos? Sí, sí. Bien. Esto simplemente para mostrar lo que nos decían hoy. Los que nos preguntaban de, bueno, y si el cordón está en más lados y no solo en esos dos verticales, la distancia D juega en esta área. ¿Y qué tabla usamos para eso? Entonces, si se fijan acá, la letra dice que lo mismo, que una barra de espesor H, que justo H acá coincide con el H de la soldadura, con el cateto del triángulo de la soldadura, está soldado al soporte vertical, como se muestra en la figura, y dice cuál es el esfuerzo de corte en la garganta de las soldaduras debido a la fuerza F. O sea, acá es distinto. Acá en vez de preguntarnos cuál es la fuerza que podemos aplicar, nos dicen, la fuerza que está siendo aplicada es esta. ¿Cuánto vale el esfuerzo? Acá lo único diferente es, si ustedes se fijan el símbolo, o sea, el símbolo que aparece acá, versus el símbolo que aparece acá, este símbolo, fíjense que este H y con este triángulo de los dos lados nos indicaba que había soldadura de... Bueno, vamos retomando. Este ejercicio tiene solo una leve variante respecto al anterior. Y es que es el símbolo que nos aparece acá. Este tiene un círculo. Que ese círculo lo que significa es todo alrededor. O sea, all around significa. Entonces lo que quiere decir eso es que tenemos cordón acá, acá, acá y acá. Del lado de atrás. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos 4 cordones, o un cuadrado en total. ¿Qué es lo que nos afecta? La diferencia es el área que usamos para calcular el tau. Entonces ahora les voy a mostrar las tablas que ya mostró Oliver ahí en el teórico. Ahora, Y ¿cuatro estas- cordones dijiste? O sea, tenés... Porque el cuarto Eh. que estaría como en otro plano. Claro, está atrás. Está, pero eso no modifica el cálculo por estar en otro plano. No, porque estaba penitas atrás. O sea, Bien. no es que esté... No sé, que... Ni siquiera Sí, está no, de un lado de la chapa y del otro. O sea, si aumentara el espesor de la chapa, eso no tiene por qué aumentar. Si aumentaras el espesor del cateto, sí, se separan un poquito. Pero en realidad están ahí. Por eso, no me imagino cómo es el triángulo de ese lado, porque El eso cuadrado... el triángulo. Y por Bueno. abajo. O sea, si Claro, ves es un esto triángulo, es como un de triángulo por costado... abajo y como que la barra esa está voladizo, por así decirlo, Claro. quedaría como un voladizo. Si lo ves así, de costado, entonces digamos, este lado es este de acá, y este lado estaría así. Claro, por eso, ahí va. Esa era mi duda. Al quedar así, si no afectaba No afecta al cálculo. el plano ¿no? cambia. En esta metodología no. Está. O sea, se asume que es todo un cuadrado ahí. Por eso se puede poner este símbolo también. O sea, que digamos que significa que va alrededor de todo. la inclinación de cómo coloca el triángulo no afecta al cálculo del tau. La inclinación de cómo está el triángulo. O sea, acá lo ¿Cómo que está tenés es como ubicado? un triángulo que va de arriba y otro que va de abajo, pero no es que, o sea, son paralelos los dos. Ah, Cambiaría si, yo qué sé, si este lado fuese como así. Entonces ahí sí. Se va a cambiar.
entiendo. O sea, si la viga siguiera para abajo, así por ejemplo. Sí. Bueno, pero todo esto es para indicar que básicamente ahora tenemos 4 cordones que van acá alrededor. Y bueno, lo que nos cambia es el área, que si seguimos la misma lógica que antes, vamos a tener Perdón, 2B, que están arriba y abajo, 2B, y después 2D, que están a izquierda y derecha. perdón, ¿qué Entonces, si se significa fijan, el último triángulo? Que está a la derecha todo. que es de filete la soldadura. Ah, eso no. Todo. Pasa que no te lo ponen de los dos lados porque como ponen que va alrededor del todo, de todo, en realidad con este círculo, es como que tenés un filete que va todo alrededor. En el otro caso no podías poner eso porque no va todo alrededor. Entonces tenías que poner que Como, tenés un filete y el opuesto. Entonces ponías dos triángulos, uno arriba y uno abajo. dale. Eh, Acá lo que va a cambiar, si se fijan de lo que hicimos antes, ¿se acuerdan que el área era algo así como 0.707H? Este es la garganta por la longitud total, que era 2 veces B, porque teníamos arriba y abajo. Por 2B. Ahora lo que le tenemos que sumar es los 2D, porque además tenemos esta longitud y esta longitud. Entonces acá sería más 2D. Si sacan el 2 de factor común y lo multiplican por 0,707, les da esta fórmula acá, que es 1,414HB más D. De ahí sale la fórmula. O sea, es para mostrar que es lo mismo que el otro. Pero lo que les voy a mostrar ahora es que hay una tabla. Y las tablas siempre vienen bien. Esa tabla la pueden usar en realidad. Tienen dos tablas diferentes. Una para torsión, que vieron que esta dice tabla 9.1, Torsional Properties. O sea que torsional es para torsión. Bueno. Y si se fijan acá, tenemos un cuadrado. Entonces vamos al caso 5. ¿Qué nos da esta tabla? Nos da A, el área de la garganta, throat area. Después el location of G. G es el center of gravity. Y después unit second polar moment of area es el J sub U. El J sub U, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a ver después. Que es el que va multiplicado por la garganta, 0707H, para darnos el J del patrón de cordones que tenemos. Bueno, ahora lo que implicaría nomás que es para mostrarles que van al caso 5, si ya saben en qué caso están, porque entendieron dónde están los cordones y eso. Entonces van al caso 5 y ahí les da el área y les da otras cosas. La podrían haber sacado de la otra tabla, que es la tabla de bending, o sea, de flexión. Entonces van al caso 6, en este caso. Si ven el área es la misma, pero lo que se hace el I sub U, porque en flexión lo que te importa, lo que les importa, es ¿cómo es? El momento polar el momento de inercia, no el polar, sino el respecto al eje horizontal. Respecto al eje horizontal. En fin, de acá lo que vamos a sacar en este ejercicio puntualmente es el área. Y entonces para mostrarles que la razonamos y también nos dio eso. O sea que, este era este ejercicio. Y ahora estoy pensando, capaz nos conviene dejar por acá porque el ejercicio que viene es más complicado. O sea, es para torsión y incluye más cuentas. Así que es mejor que lo hagamos con más tiempo el viernes.